Segunditos hasta que se active la grabación. Profe, vos sabés que a mí no me sale la presentación. Solamente te veo a vos y a César y a Ana. Gracias por el aviso, vamos a corregir eso. Voy a volver a compartir. Ahí Ahora se sí, verá. ahora sí. Ya. Sí, ya se ve, gracias. Gente, gracias, ese aviso muy importante. Muy bien, ya estamos grabando. Bienvenidos a nuestra cuarta reunión. Vamos el día de hoy a la dinámica que venimos teniendo todos los lunes, ver un poco la consigna que teníamos en la semana. La vamos a pasar a un alto nivel. Y después, como siempre, repasamos el cronograma y hacemos algunas preguntas de ensayos de examen. Bienvenida Noelia, bienvenido Matías. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Súper, tardes. súper. Buenas tardes. Excelente. ¿Se Bien, escucha? entonces, sí, perfecto, perfecto, bienvenidos. Entonces, les comparto la agenda que ya se les había enviado el mediodía de hoy. Vamos a ver la introducción, la bienvenida, que siempre nos consumimos los primeros 5 minutos en saludarnos, ver un poco cómo estamos. Nuestra consigna de la semana, que es un diseño de modelo de datos con Power BI, donde va a estar el tema central del día de hoy. Vamos a repasar un poquito nuestro cronograma, haremos preguntas de ensayo y, como siempre, marcaremos un poco los próximos pasos. Entonces, nuestro tema de hoy es un diseño de modelo de datos con Power BI. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño switch de pantallas para ir a la hoja de ruta de Microsoft Learn. Entonces así la podemos repasar juntos. ¿Me confirman que vean mi navegador en el capítulo diseño de un modelo de Ya lo estamos datos? viendo. Se ve. Gracias, gracias. Bien, entonces, entramos en una de las unidades más amplias y también la unidad que más influye en el examen. Digo más influye en el examen porque esta unidad es la que tiene el mayor porcentaje de preguntas del examen. Entonces, esta unidad puntualmente es una de los checks que tenemos que tener bien fortalecidos. En esta unidad, y no es para menos, se abordan todos los temas de medidas calculadas con el uso de DAX. En esta unidad, digamos, en todo lo que es modelado de datos, no solo esta es la tarea de la semana. Todo lo que tiene que ver con rendimiento de nuestros informes, que nuestros informes sean performantes, porque sabemos que los usuarios, además de tener los datos, quieren que esa experiencia sea positiva. Si alguien tiene que pasar varios minutos entre un clic y otro para ver una información, su nivel de ansiedad, de frustración puede ir en contra del proyecto. Entonces, aquí están las buenas prácticas para tener un modelo de datos eficiente que pueda realmente resolver las necesidades del negocio. Vamos a hacer el repaso, como lo solemos hacer todos los lunes, comenzando por la introducción. Viene un video de la instructora trainer de Microsoft, que si bien esta introducción está en inglés, tiene subtítulos, también se puede lograr seguir. Y me gustaba, de acá quiero destacar, un buen modelo de datos, las ventajas que ofrece, ¿no? Tiene una exploración de datos rápida, se agregan combinaciones y se hacen agrupaciones más fáciles, los informes son muy precisos, la creación de informes lleva menos tiempo y los informes son más fáciles de mantener al futuro. ¿Quién no ha pasado con un informe que al principio era simple, pero después en la organización le han agregado tantas cosas que empiezan a dar errores, empiezan a ser lentos? Entonces, ¿cómo podemos tener una manera sostenible en el tiempo de informes? ¿Sí? Vamos a ver aquí relaciones, varios capítulos. Aquí se aborda el tema de esquemas de estrella. ¿Sí? En el esquema de estrella, recordando que tenemos una tabla central, que es la tabla de hechos, es la tabla con más volumen de datos y es la parte cuantitativa de la información. Aquí hay importes, cantidades, porcentajes, ¿sí?
Y luego sobre esos hechos, en dimensiones, en relación directa con la tabla de hechos, datos como podrían ser el tiempo, los productos, los clientes, las ubicaciones, entre otros. También en este capítulo se van a ver aspectos de relaciones entre tablas y cardinalidad. ¿Sí? Pasamos a la siguiente unidad, que es el uso de tablas. En el uso de tablas habla un poco de la navegación, ¿sí? Y empieza a explicar las relaciones que hay entre las tablas, ¿sí? Las relaciones uno a uno a varios y varios a varios, ¿sí? Entonces explica un poco las características de estas relaciones, las propiedades que se pueden establecer, dónde se modifican las relaciones, los formatos que se pueden establecer a los datos. En el modelo de datos, otra característica es que se albergan los formatos que se van a utilizar en todos los informes que involucren a esos campos. A diferencia de cuando trabajamos en tablas dinámicas de Excel, sin utilizar un modelo de datos que yo tengo que ponerle cada vez que hago una copia de la tabla dinámica, volver a poner los separadores de miles, el formato de fecha que usa mi organización, entre otras cosas. También se aborda aquí el uso de tablas de dimensiones de tiempo y muestra tres maneras diferentes de hacer las dimensiones de tiempo. Es la siguiente unidad, creación de una tabla de fechas. Bien, es muy común porque los datos, las informaciones de la tabla de hechos la podemos agrupar por años, por meses, por días, por año, mes, por semana, por periodos. Ahí hay una combinación de inteligencia de tiempo muy interesante que se puede aprovechar, hacer los comparativos con el mes anterior, con el mismo mes del año pasado, respetando la estacionalidad del mes, del año que se necesite, ¿sí? Y menciona aquí las tres opciones de creación de tablas de fecha, que son: una es traerla directamente de los datos de origen, otra es crear la tabla de fechas con DAX, y otra es crear la tabla de fechas mediante Power Query. Y muestra un ejemplo de las situaciones. En el caso de dar los datos de origen, sí dependerá tenemos que tener acceso a poder hacerlo en origen, no siempre es así. En DAX lo podemos hacer a partir de crear con la función calendar. La función calendar es una consulta DAX que en vez de devolverme un número, me devuelve una lista, ¿sí? Una tabla calculada en este caso, y recibe como parámetros desde qué fecha hasta qué fecha, y me pone un registro por cada día de las fechas entre las cuales está la función de DAX. Adicionalmente a esa tabla calculada podemos añadirle los campos adicionales de extraer la parte del año, extraer la parte del mes, extraer la parte del número de semana del año, los formatos para poner el nombre del día, el nombre abreviado, el nombre completo, el número del día de la semana. Hay una serie de funciones para poder trabajar con todo esto. También nos muestra cómo hacerlo en Power Query. En Power Query, a partir de una nueva consulta en blanco y mediante el lenguaje M, nos da la sintaxis para hacer una tabla de tiempo, que sería otra vez aquí la función listDate. A partir de una determinada fecha, cuánto tiempo, y si esto va a estar expresado en días, en minutos, en segundos, etc. Y en este caso, en esta función comienza en esta fecha, en la cantidad de días por 10, en este caso sería 10 años para adelante, y queremos que el nivel de granularidad esté expresado en días. Hace la fórmula, la expresión. Esta lista después la convertimos a tabla como un paso más de la transformación, y ahí ya nos queda disponible. También asignarle los tipos de datos correctos. Y otra característica, el marcado de la tabla como tabla de fechas, hace que también nos beneficie en un montón de cálculos de DAX a partir de que decimos: esta es mi tabla de fechas. Luego entramos a crear objetos visuales y nos muestra el tema de cardinalidad, que va a profundizar. Las agrupaciones que tienen por año, por mes, por día, los campos de jerarquía de fecha. Y ahí completa esta unidad de tablas de fecha.
Luego pasamos a la siguiente unidad, que es uso de dimensiones. En uso de dimensiones, aquí aborda el tema de las jerarquías, tanto de jerarquías de fecha, pero también jerarquías que se puedan hacer de otro tipo. Para crear una jerarquía sobre uno de los campos, hago clic con el botón derecho, nueva jerarquía, y después que ya tengo la jerarquía creada, a los demás campos que quiero agregar, clic con el botón derecho y le doy agregar a la jerarquía según el nombre que le establecí. La jerarquía lo que nos beneficia para poder navegar en profundidad dentro de los gráficos, la utilidad que tiene en el uso de las mismas. También podemos hacer jerarquías de relaciones anidadas o también de relaciones recursivas. Aquí pone el caso típico de empleados, donde tengo el código de empleado, el nombre y también como otra columna quién es su empleado jefe. Entonces aquí se va haciendo como un organigrama basado en esta tabla y mediante hay expresiones de DAX que me ayudan a navegar sobre ese organigrama, que es la opción pat y pat item, son dos funciones de DAX que se usan para ello, y hace posible que, en este caso el pat, que es la columna calculada, me devuelva cuál es el orden de mando que tiene ese colaborador. El primero, que no tiene un responsable, es el mismo, pero después los siguientes que reportan al primero, ven cómo van subiendo en el organigrama, y los siguientes, el tercer nivel del organigrama, separado con un pie o con un delimitador que uno defina. También podemos preguntar por la posición del pad, inclusive devolver qué nivel es, en qué escalón del organigrama está, el escalón 1, escalón 2, escalón 3, escalón 4. Bien, después aborda dimensiones relacionadas con roles, que después esto se profundiza cuando abordemos la parte de seguridad. Y pasamos a la siguiente unidad, que es la granularidad de los datos. La granularidad de los datos aquí hace referencia a qué nivel de detalle yo necesito manejar. Cuando tengo más nivel de detalle se habla de que tengo mayor granularidad. Y mayor granularidad significa que también mi volumen de datos ocupa más espacio y lleva más tiempo de procesar. Aquí hay escenarios donde tengamos datos que puedan ser por hora, por minuto, ¿sí? Y hay que elegir en la definición, en el diseño del modelo de datos, cuál es el nivel más fino que nos interesa para analizar. No siempre va a ser el nivel más fino que tengamos en la base de datos. A veces en la base de datos podemos tener información por minuto, segundo, pero capaz la información para analizar por hora sea suficiente. Capaz la información a analizar no tenga que ir al detalle del minuto. Va a depender de la naturaleza de los datos y de lo que estoy estudiando, pero hacerse ese tipo de preguntas hace la diferencia para que nuestros modelos sean ágiles y tengan pocos registros. Aquí muestra también escenarios donde yo cambio la granularidad de los datos para establecer la relación entre dos tablas, ¿sí? Por ejemplo, cuando establecemos objetivos, ¿sí? Los objetivos no se hacen, bueno, pueden hacerse por fecha, por mes, por semana, por semestre, por trimestre. Habitualmente los objetivos ya son unidades de tiempo ya un poco más grandes, mínimamente mensuales, donde mensuales, bimensuales, semestrales, donde yo pongo para lo que tengo que lograr en un determinado periodo, no por operación. Entonces tengo que ahí ver cómo relaciono eso dentro del modelo para que lo pueda visualizar correctamente en los informes. Vamos en los pasos de cómo definir esas relaciones. También el clásico caso de uso de la columna año-mes, que es una característica también muy utilizada. Relaciones entre tablas. En este caso con los objetivos, con las ventas y las fechas, cómo están relacionadas. Y luego al siguiente unidad, que son uso de relaciones y cardinalidad. Hasta aquí, ¿qué tal vamos?
Siéntanse libres de levantar la mano, participar si hay algo que no Todo haya bien. quedado claro, si quieren complementar algo. Son unidades que ya fueron desarrolladas, asignadas en la semana. Yo por eso voy avanzando, pero si hay algún punto que quieran exponer alguna pregunta o algún comentario adicional, siéntanse abiertos de hacerlo. Siguiente punto, uso de las relaciones y cardinalidad. Y profundiza el tema de la convención que utiliza cuando utiliza asterisco para referirse a las varios o a uno a varios, varios a uno. Menciona cómo están relacionados los registros de dos o más tablas. Muestra un ejemplo de uno a varios. La relación de uno a uno también la explica. Si bien, no se recomienda, esto también es importante porque almacena información redundante y sugiere que el modelo no está diseñado correctamente. Se recomienda unir las tablas. O sea, cada vez que tengamos una relación uno a uno, la pregunta que vamos a hacer es esa. ¿No convendría tener todo en una sola tabla? ¿Por qué lo mantendría en una tabla separada a la hora de mi informe? No importa, pueden ser que en nuestros sistemas pueda haber una relación uno a uno por cómo está estructurado nuestro sistema. Pero ahora los informes puede ser confuso que yo un mismo nivel de entidad lo encuentre de tablas diferentes. También los cuidados que hay que tener con las relaciones de varios a varios. Y la dirección de filtro cruzado. Esta es una característica espectacular que tiene Power BI, en la cual yo puedo filtrar desde la cabecera hacia los detalles y también desde los detalles hacia la cabecera. Y lograr un filtrado bidireccional. ¿Sí? Muestra cómo se configura. También ejemplos de cómo se crean las relaciones de varios a varios. Ahí el compañero César levantó la mano, profe. Sí, gracias, César. Te escuchamos. Gracias. ¿Qué tal, Rodrigo? Una consulta. Justo ahí hablando de relaciones, ¿cuántas tablas transaccionales recomiendas o recomiendan tener en un modelo? La documentación, ya sé, yo siendo atrevido un poco como para iniciar la respuesta y siéntanse libres de participar. La documentación no da un número porque depende mucho del escenario. ¿Sí? Eh, en mis ejercicios prácticos, mi aplicación de modelos, habitualmente tengo una cantidad inferior a 5 de tablas de hechos. En modelos simples tengo una sola tabla de hechos. En modelos un poco más grandes puedo llegar a tener 3, máximo 5. Y una serie de dimensiones. Las dimensiones van a ser qué tantos datos de diferente naturaleza voy a necesitar para mi modelo para hacerlo analítico. En algunos casos podrán ser 5, 10, 20. Y por arriba de 20 hay que hacerle otra vez una mirada para ver si hay algo que se pueda simplificar. A veces hay varias tablas o varias consultas que puedo unir en una, o dimensiones muy parecidas donde para no tener el modelo estrella lo explica bien. Para no tener, qué sé yo, una tabla de categorías que está relacionado con marcas, que está relacionado con productos, y son parte de todo de una misma jerarquía, Power BI recomienda tener ya en una misma tabla la categoría, la subcategoría, los productos, porque son parte de la misma dimensión. Con esas premisas, espero ayudarte, darte más información para tener ese número que es diferente según el escenario. Sí, sí, muy claro. Gracias. Gracias, César. También abro el micrófono si alguien más quiere, a partir de su experiencia, compartir qué opina de la pregunta muy interesante de César. Profe, daba una consulta. ¿Es una buena práctica hacer la tabla dimensional desde la tabla de hechos o es luego lo recomendado, digamos? No es lo recomendado crear las dimensiones a partir de la tabla de hechos. Puede ser un camino cuando yo no tengo posibilidad de editar los datos en origen. O sea, siempre que pueda hacer esa diferenciación en origen, va a ser más performante. Pero hay veces que eso no se puede, y ahí sí
efectivamente a través de medidas, a través de cálculos, a través de transformaciones, uno puede hacer la división. La división nos ayuda en el sentido de que recordemos que la tabla de hechos tiene mucho más datos que las dimensiones. Las dimensiones, hablemos de las tablas de fechas. Un año entero lo tengo en 365 registros, cuando el volumen de mi operación a veces son miles o millones de registros. Entonces, eso también me aporta datos para saber qué tengo que traer en modo importar, en modo conexión directa. Y si no tengo separado correctamente, puede ser que esa conexión directa lleve más información de la que realmente necesitamos. No sé si aporto datos sobre la consulta, Manuel. Sí, profe, totalmente. Perdón que sea pesado. Ahí en la experiencia de los compañeros, de vuelta, suponiendo el caso que no se puede lograr esta tabla dimensional desde el origen, entre importar desde un Excel en SharePoint y hacerlo de la dimensión, ¿qué sería mejor ahí de vuelta? Yo particularmente me tiro por SharePoint, ¿verdad? Pero no sé, en base a la experiencia de los demás, qué es lo que más se practica, digamos, qué es lo recomendable. Yo también voy con tu opción de SharePoint, salvo que estemos hablando de una dimensión de fechas. Es así, capaz la calculo antes que traerla de origen. Sí, yo en mi dimensión de fechas sí hago con DAX. Y las dimensiones que digo, que son van más hacia lo que decía ahora, producto, categorías, subcategorías, unidades de negocio, empresas, eso sí tengo en un Excel, tengo todo en un Excel. Y como, o sea, también me facilita que soy el único que accede a ese Excel, ¿verdad? Además, a uno ya le habrá pasado que sin querer hace una anotación, una fila más, y esa fila ya te reconoció el Power BI, y en la próxima actualización ya te lanza error. Es bastante sensible cuando trabajas con el Excel, ¿verdad? Clarísimo. Sí, sí. También abro el micrófono. No eres ninguna consulta aquí es pesada. Eso también para dejarlo súper claro. Muy válido. Capaz alguien más tiene esa pregunta. Alentemos ahí a la participación y todas las consultas puede ser la que estoy compartiendo, la que también tenía mi compañero y no se estaba animando a decir. Y una última consulta con el tema del modelado en estrella. Eh, a mí me pasa mucho que se me convierte en el famoso copo de nieve. Ya estuve leyendo y tengo muchos copos de nieve. Y bueno, ahora me compré, como yo estoy solo en la empresa donde estoy, ahora me compré este libro de modelado en estrella de Tony Jurado. Estoy seguro que casi todos le conocen. Y con eso pretendo mejorar, ¿verdad? Porque justo estoy empezando también un cambio de RP y sin duda alguna yo tengo muchísimas mejoras que hacer a mi modelo, y una de esas es la que quiero hacer sí o sí, es justamente eliminar ese tema del copo de nieve que tengo, ¿verdad? Si bien no me genera problemas, sinceramente, ya leí demasiado que lo recomendable siempre es respetar la estrella. Sí. La estrella versus el copo de nieve hace que tengas menos tabla y sea más fácil y legible de entender tu modelo. Al margen de que después en origen puedas tenerlo como copo de nieve. Copo de nieve, por si alguien no tenga el término, es cuando una tabla de dimensión está relacionada, además de la tabla de hechos, con otra dimensión, con otra subdimensión, y ahí haciendo como una jerarquía. Excelente, Eso no me Manuel. ya no hincho. Excelente. No, ya te dije, no. Queremos esas participaciones y también cierta se ha abierto a hacerlo. ¿Alguien quiere agregar algo más aquí? ¿Avanzamos? Yo voy continuando, me avisan cuando hay algún punto, alguna mano levantada, si por ahí se me está escapando. Bien, después aquí aborda algo muy importante, el tema de resolución de desafíos de modelados, ¿sí? Para que justamente buscar que sea eficiente, mostrar más escenarios.
Y finaliza la unidad con un ejercicio para hacer en máquina virtual. Estos ejercicios altamente recomendados porque una cosa es cuando uno lo lee, pero sin duda otra experiencia diferente es cuando uno hace, cuando uno toca. Estas herramientas se aprenden haciendo. Entonces, alentar, si alguien todavía no hizo el ejercicio práctico, activar. Yo creo que la cantidad de tiempo es muy sobrada. Acá menciona 45 minutos, pero si tenés el manual ahí al lado, diría que se puede hacer en 30, un poquito menos también. Cada uno hágalo a su ritmo. Acá no es que a los 45 minutos baja la máquina virtual, ni mucho menos. Lo pueden ir haciendo en los tiempos y en los espacios que tienen. Y aquí estaban también las instrucciones que vamos a ir a recordar un poco del ejercicio. ¿Ven proyectadas las instrucciones del ejercicio? Design a Data Model in Power BI. Así es, Sí, Rodrigo, sí. sí, Lo vemos. sí se ve. Perfecto. Está en inglés. Sí, sí. Estas instrucciones sí están en inglés. No sé si las puedo cambiar. Clic Pero derecho, traducción. No sé si ahí funciona, va. pero Sí, pues sí. vale nomás. Buenísimo. Ese es un tip muy útil para... A ver si me lo aplica. Creo que porque estoy compartiendo pantalla no alcanza a explicar. Ahí está Ahí a la derecha quedó, la sí, traducción. quedó. Ahí quedó. Perfecto. Gracias, Ana, por la sugerencia. Bien, aquí se inicia la máquina, abre Power BI, se abren unos archivos que es el punto de partida del ejercicio, ¿sí? Después lleva a la vista de modelo donde se ven las tablas con las relaciones, se visualiza, bueno, se va haciendo un informe con categorías y ventas. Después se administran las relaciones y muestra cómo está relacionada la tabla. Se crea una relación entre productos con ventas, seleccionando la columna que tienen en común, en este caso es Product Key, y la lista desplegable de la cardinalidad, como ya sugiere que sea uno a varios. También la dirección de filtro cruzado, se puede poner en práctica en esta relación. Se crean dos relaciones más entre ventas con región, ventas con vendedor. Nos va quedando el siguiente modelo. Luego, en un segundo ejercicio, se configuran las tablas. Se van creando jerarquías, en este caso con categoría, subcategoría y producto. También para los datos como el color de fondo y color de fuente, los administra como una carpeta. Se crea una carpeta de campos para agrupar los campos de color de fondo y color de fuente, tenerlos juntos como una manera legible para el usuario, para que no tenga que buscar solamente por orden alfabético los campos, sino que tenga un orden lógico. Y también otras jerarquías en la tabla de región, además de la de productos. Establecer los datos geográficos, es decir, aquellas informaciones de, de país, de ciudad, de estado, provincia, para que sean visualizables en gráficos de tipo geográfico, mapas, etc. Los formatos numéricos, separadores de miles, tipos de datos de moneda. Después las propiedades de actualización masivas, como son eh, eh, aplicarle determinados formatos a los datos. Se va trabajando con la jerarquía de tiempo. Indicar que se hace una tabla podemos generar la jerarquía de tiempo como una característica dentro de las opciones de Power BI.
es decir, generar automáticamente la jerarquía de fechas, o podemos tenerla diferenciada, desmarcar y tener una tabla de fechas para el efecto. La utilización de medidas rápidas. Las medidas rápidas son estas medidas que yo hago con un asistente. Y ya tengo un montón de cálculos preestablecidos. Aquí hace un cálculo fácil y rápido aritmético. Sin necesidad todavía de conocer la sintaxis de DAX, que es uno de los temas de las siguientes consignas que veremos la próxima semana. Aplicarle formatos de porcentaje con tantas posiciones decimales. Crear el informe, crear una relación varios a varios. La manera correcta e incorrecta de hacer las relaciones. La visualización del informe. La vinculación con la tabla de objetivos, que tiene un nivel de detalles diferente a la dimensión tiempo. Y se finaliza el informe con la muestra de las ventas y el objetivo. Aquí termina el laboratorio. La unidad agrega unas preguntas de ejercicios, de repaso, que vamos a hacer juntos. ¿Qué significa granularidad de datos? La granularidad de datos es la dirección del filtro asociada a la relación de dos columnas. La granularidad de datos es el nivel de detalle que se representan los datos. La granularidad de los datos es un tipo de diseño de esquema. ¿Qué responderíamos aquí? De detalle. Nivel de detalle. Sí, el ¿Están de segundo. acuerdo? ¿Alguien opina diferente? Estoy de acuerdo. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una tabla de hechos y una tabla de dimensiones? La tabla de hechos contiene los datos en observación, mientras que las tablas de dimensiones contienen información sobre las entidades específicas dentro de los datos. Las tablas de hechos contienen información específicas, mientras que las tablas de dimensiones son las que tienen los datos de observación, o no hay ninguna diferencia. Acá como que invierte los términos para ponernos la cáscara de banana. ¿Cuál les parece la respuesta correcta en la pregunta 2? La primera. La primera. Primera. ¿Alguien opina diferente? Recuerden que acá no hay problema de equivocarnos, estamos para aprender y uno también aprende también de las respuestas incorrectas. Vamos a la pregunta 3. Elija la respuesta que mejor explica la cardinalidad de las relaciones. La cardinalidad es la medida de los valores únicos de una tabla. La cardinalidad es la granularidad de los datos. La cardinalidad es el tiempo que se tarda en cargar los datos. ¿Qué responderíamos aquí? Si tengo que elegir la que menos errónea me suena es la primera, para serte sincero. Pero esperaría que scrollee a ver si no hay ninguna de las anteriores. No, esas son las tres opciones, no hay ninguna de las anteriores. Ya tenemos una opción que es la primera, alguien opina diferente. No sé si puedes leer de nuevo las alternativas, tal vez por ahí. La segunda opción para mí. Creo que la tercera, solo que no llego a leer la tercera, es de algo de tiempo. Ah, ahí está. La primera opción es la Sí. cardinalidad, es la medida de los valores únicos de una tabla. La segunda, la cardinalidad, es la granularidad de los datos. La tercera es la cardinalidad, es el tiempo que se tarda en cargar los datos. Mira, particularmente yo relaciono cardinalidad con relaciones de tablas, ya tanto como mencionaste, ¿no? Entonces, al hacer relaciones, hace que mi modelo sea más rápido, ¿no? Optaría por la tercera. Creo que es mi punto de vista, la que le puedo atinar. Está buenísima porque tenemos opciones para las tres. Tenemos compañeros que dicen la 1, la 2, la 3. Hagamos la comprobación. Tenemos que las respuestas son las que hemos marcado. En la primera pregunta, ¿qué significa granularidad? Es el nivel de detalle en que se representan los datos. ¿Sí? Y podríamos decir que con esta respuesta correcta, si la granularidad es el nivel de datos,
tan relacionado con la cardinalidad. La cardinalidad es la medida de los valores únicos, es decir, el nivel más fino que tengamos de los datos. ¿Cuál es la diferencia entre tabla de hechos y dimensiones? Correcto, los hechos tienen los datos que estamos observando, mientras que las dimensiones son aspectos en los cuales después voy a filtrar ese hecho. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Aportar alguna pregunta? ¿Hasta aquí? No, a mí no me queda muy claro por qué la medida, porque habla de la medida en cuanto a la cardinalidad. Yo comenté sobre esa opción porque me cerraba lo que dice de valores únicos, una cosa, y la cardinalidad siempre habla de la dimensión siempre de valor único, y en la de hecho tenemos lo duplicado ahora. Pero la medida me hace dudar, no sé por qué dice la medida. Yo no entiendo. Digo, cardinalidad es cuántos registros tenemos de un determinado concepto. O sea, cuando en una relación uno a varios, decimos, un cliente tiene varios pedidos, relacionando tabla clientes con tablas de pedidos. Ah, La ok, habla de medida de uno y varios, entonces, o sea, hace referencia Exacto. a ya entendí. Gracias. Excelente, muy, muy válida la pregunta y puede ayudarte, como dijimos, a otros compañeros. Bien, finaliza con un resumen y con esto concluye la unidad. Y aquí nos vuelvo a la presentación, donde tenemos más preguntas de ensayo, donde tenemos un poquito repasar nuestro cronograma. Ahora estoy compartiendo la presentación. No sé si me confirman cuando la vean. Sí, ya Sí, tenemos acceso Ahí, a la presentación. excelente, gracias. Bien, repasemos un poco nuestro cronograma. Acabamos de terminar lo que fue preparar los datos la semana pasada y entramos en el mundo de modelar los datos, que es un capítulo que nos va a llevar 3 semanas. Esta semana dimos la consigna de diseño de un modelo de datos. La próxima, la que estamos iniciando, sería la introducción a la creación de medidas DAX. Y la última de modelar los datos ya son tips y técnicas para optimizar el rendimiento, para que funcionen más ágiles nuestros modelos de datos. Para que vean un poquito dónde estamos parados. Y aquí profundizo lo que les estaba diciendo al inicio. Este grupo de modelado de datos, vean, y es notoriamente el tema sobre el cual más se pregunta en el examen. Entonces aquí hacerle a la hora de entrenar preguntas de diferentes unidades, este tema es uno que tenemos que tener bien ensayado, porque es uno de los pilares en cuanto al examen de certificación. Y como es habitual, y para continuar la dinámica de aprendizaje-juego, traje unas preguntas de ensayo. Y siempre las preguntas de ensayo que traigo son sobre unidades que hayamos dado. Eso sí, filtro de que no sea algún capítulo que todavía no lo abordemos. Entonces, la primera pregunta, en este examen de simulación, las preguntas les pido disculpas que las tengo en inglés, pero las traduzco aquí y las vemos todos juntos. El enunciado dice lo siguiente. Usted tiene la siguiente fórmula en lenguaje M para generar una tabla de fechas, ¿sí? Y muestra la expresión M para generar la tabla de fechas. Pregunta, ¿cuál es el resultado de esa tabla de fechas? Y me da 4 opciones. Una lista de días empezando el 31 de mayo del 2020 y finalizando 365 días después. Opción 2, una lista de días que termina el 31 de mayo del 2020 y comenzó 365 días antes. Tercera opción,
una lista de meses empezando en mayo del 2020 y finalizando 12 meses después. Y la última, una lista de meses finalizando en mayo del 2020 y comenzó 12 meses antes. ¿Cuál les hace sentido? Esta pregunta es del último capítulo, o sea, tablas de La fechas, por lo primera. tanto es el tema. Primera opción. La que está todo marcada. Bien, vamos a hacer la verificación. Efectivamente, era la primera. De hecho, cuando muestra el ejemplo de cómo crear una dimensión de fechas en lenguaje M, el capítulo, usa esta misma fórmula. Y explica que el primer parámetro es desde qué fecha inicia ese date 2020 531. El segundo parámetro es qué unidad de tiempo para adelante, ¿sí? En este caso 365. Y el último parámetro, esa duración, me dice la granularidad de la información. Ese 1 significa que la información está expresada en días. Si el 1 estaba expresado en la segunda posición serían horas, en la tercera serían en minutos y la cuarta serían segundos. Como usó el primer 1, significa que el dato está expresado en días. Vamos a la segunda pregunta de ensayo. Tengo 3 para completar los ejercicios del día de hoy. Ya son 3. Vimos la primera, esta es la segunda. Te dice lo siguiente. Usted necesita reducir la cardinalidad de una columna en un conjunto de datos de Power BI. ¿Qué debería hacer para reducir la cardinalidad? Reducir el número de valores distintos, reemplazar los valores null a valor 0, agregarle un prefijo de valor en la columna, agregarle un sufijo a cada valor de la columna. ¿Qué les parece aquí? La primera opción podría ser reducir a un número de valores distintos. Reducir el número de valores distintos. Ahí tenemos ya una opción. ¿Alguien opina diferente? Agregar un prefijo. Agregar un prefijo. Sí, yo me voy por la primera, igual que mi compañero. Bien, vamos entonces a ver la respuesta. Y la respuesta correcta es reducir el número de valores distintos. ¿Sí? Recordamos aquí que la cardinalidad, en una de las preguntas que hicimos recién en el final de la sección, es la cantidad de valores únicos o de valores distintos de las tablas. Entonces, en línea con esa misma pregunta, también va abordada esta. Menciona cuál es el capítulo, reducir la cardinalidad, que es una de las unidades que vimos hoy, de referencia, y da la siguiente justificación. Una columna que tiene un lote de valores repetidos y una que tenga un bajo nivel de valores distintos, tiene una baja cardinalidad. Reduciendo el valor de la cantidad de valores distintos, reducimos cardinalidad. Reemplazar valores nulos no cambia el número de valores distintos y agregar un prefijo o un sufijo no cambia la cardinalidad. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta, que dice, usted necesita hacer cambios en el origen de datos, en sus orígenes de datos, ¿sí? ¿Cuáles 3 cambios, acá la pregunta ya va con una pista, cuáles 3 cambios son soportados en la ventana de Data Source Setting, configuración de Data Source, de la interfaz de Power Query? Cada respuesta representa parte de la solución completa. Y las opciones son editar permisos, modificar el path del archivo,
limpiar los permisos, agregar una columna, renombrar una columna. Esta es una respuesta que no tiene una sola respuesta, sino que yo tengo que elegir 3 opciones y me explica que la solución correcta es la suma de esas 3 opciones. ¿Cuáles les parecen? Las primeras dos podrían ser agregar y renombrar columnas. ¿Y qué es path? Perdón. Path es la ruta del archivo. O sea, la segunda opción dice modificar la ruta del archivo. La primera es Sería editar los permisos. modificar la ruta del archivo, agregar columna y renombrar columna. Serían, creo que las primeras 3 opciones. Puerto menciona las primeras 3. Manuel, modificar el path y las últimas 2. Una consulta, Rodrigo. ¿Cuál es el Sí. objetivo de la pregunta? Solo que como está en inglés no le he podido captar. A ver, O sea, desde las preguntas, bueno, buenísimo, y estamos aquí para aclararlo. La pregunta habla sobre la ventana. Cuando estamos en Power Query, una de las opciones es poder cambiar el origen de datos. Cuando entramos en la ventana de cambio de origen de datos, que se llama Data Source Settings o configuraciones de datos, ¿cuáles son las 3 opciones que se pueden elegir en esa ventana? Las 3 ¿Sí? primeras. O sea, me anima las 3 primeras. Bien, excelente, estamos ahí para practicar. Vamos Está a ver bien. la respuesta. Las 3 primeras. Efectivamente, la respuesta correcta son las 3 primeras, es decir, en la ventana donde cambiamos dónde está mi archivo, van a encontrar abajo un botón que dice editar permisos, modificar la ruta del archivo y limpiar los permisos. Esto si cambian el origen de datos dentro de Power Query. Rodri, por si acaso, si no es mucho pedir, vos tenés cómo mostrar eso, tenés algo a mano para poder mostrar. Sí, Pero sí, no cómo estoy no. buscando y estoy desde el celular solamente por eso. Ahora, permítanme hago un pequeño switch de pantalla y les muestro eso. Pero sí. Voy a abrir. Denme unos segunditos que estoy abriendo Power BI de un reporte que ya tengo hecho para mostrar eso. Voy mientras haciendo la transición de pantallas a compartir pantalla completa, mientras abre mi informe en Power BI. El informe en sí no es lo importante, sino que voy a Power Query a transformar la consulta. Hay una opción que se llama Data Source Setting o las configuraciones de orígenes de datos. Y aquí están las opciones, los botones abajo de los que hacían referencia. Cambiar el path, cambiar el origen, editar permisos y limpiar permisos. No sé si Ya, se ve la pantalla. Sí, Rodrigo, quedó muy claro. Excelente. Bien, estamos completando lo que es nuestra reunión de hoy. Los próximos pasos, recordamos en generar el hábito del estudio. Esto, organizarse en el tiempo, la participación es importante. ¿Cuál es nuestra siguiente consigna? Vamos a abordar como siguiente capítulo la introducción a la creación de medidas DAX en Power BI, que es la siguiente ruta. Y aquí la recomendación a medirse, practicarse con exámenes de simulación. Encuentren que las preguntas que estén respondiendo incorrectamente no los desanimen. Eso es un indicador para decir, en este tema capaz tengo que profundizar y nos da una mejor comprensión de dónde estamos parados de cara a un examen de certificación. Así que ánimo, tanto en las preguntas que respondemos bien, felicitaciones porque significa que eso está bien fijado, y en aquellas que no
no hay problema. En eso es lo que vamos a reforzar y aquí nos ayudamos para completar ese conocimiento. Bien, con esto completamos el contenido que teníamos para la reunión. Agradeciendo nuevamente el tiempo de todos. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, Rodrigo, más bien gracias por el espacio. Totalmente, Rodrigo, gracias, muchísimas Rodrigo. gracias. Gracias a ustedes. Una Seguimos en consulta, contacto. Rodrigo, Sí, adelante, Roberto. pero fuera del tema, pues, ¿Cómo no? fíjate que estoy trabajando con Power BI, pero cuando abro mis proyectos me demanda mucho de la memoria RAM. Eh, ¿Hay algún requisito específico de la computadora? ¿Cuánto debería ser la memoria RAM que yo debería de tener? Sí, ahí hay una lista de requisitos. Los voy a compartir la referencia en el grupo para que los tengamos, pero sí, hay unos requisitos mínimos y también una zona recomendada para sacarle provecho a la herramienta. Yo me llevo esa tarea, Roberto, y lo comparto en el grupo, porque capaz también alguien más tiene esa consulta. Ok, muchísimas gracias. Que pasen buena noche. Gracias, Roberto, equipo, que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Voy a estar Chao, subiendo la chao. grabación. Nos vemos el próximo lunes. Que estén bien. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Gracias.